Bueno, vamos a empezar entonces la materia de hoy día. Hoy día vamos a ver un par de cositas que quiero que ustedes traten de entender porque son conceptos que parecen lógicos, parecen básicos, pero que después se les complican. ¿Ya? Básicamente, primero, ¿de dónde venimos con este tema del dibujo técnico o de la representación? ¿Por qué nos hemos puesto de acuerdo en esto? ¿Ya? Eh, Después está entonces, ¿cuál fue la forma en que nos pusimos de acuerdo? Nosotros, todas las personas que tenemos relación con la ingeniería y el dibujo en general, en relación a qué fue lo que elegimos, porque esto es un consenso, esto no es una cosa de la naturaleza, ¿eh? No es tan absolutamente natural como la gente podría llegar a pensar en un momento dado. Es simplemente eh, algo en que nos pusimos de acuerdo y que se formalizó, se puso así con reglas, con normas, por allá por el año 1910, hace más de 110 años ya. ¿Ok? Antes yo decía a principio del siglo, ahora tengo que decir a principios del siglo pasado. Imagínense. Así es de antigüedad y no ha cambiado mucho. Cambian algunas pequeñas cositas nada más, pero no ha cambiado mucho, la verdad. Y tiene que ver con la manera en que yo voy a mostrarle a la gente cómo es un objeto cuando lo estoy dibujando en dos dimensiones. Y ustedes pueden entender que trasladar un objeto a dos dimensiones y que se entienda es una tarea bien difícil, ¿ya? Hay maneras de hacerlo, hay maneras de representar estas cosas. Durante mucho tiempo ha habido formas de representación de esto. Fíjate, por ejemplo, que en algunas ocasiones hemos visto representar, por ejemplo, un camino, unos árboles, una casa, ¿ya? Ustedes van a decir, pucha, justo me tenía que tocar el profesor que peor dibuja, pero la verdad es que no es tan así, porque esta forma de representar algo tiene que ver con un concepto oriental. En serio, los orientales, los japoneses, chinos en general, creen que hay que mostrar las cosas como son. Un árbol es así, tiene un tronco y el follaje, el tronco y el follaje. Los caminos son la mayoría de las veces paralelos, por lo tanto los dibujo paralelos. Las casas tienen un techo, paredes y ventanas. Eso es una manera de mostrarle al gesto. De hecho, este es un dibujo ridículo y sin embargo la mayoría de nosotros podemos entender que hay un camino, a lo mejor, unos árboles y una casa. Esto pasa sobre todo en Japón, en China, en la India, en general, con culturas que tienen otra manera de visualizar la vida. ¿Ya? En Occidente, nosotros tratamos de hacer estas cosas de alguna manera y no lo podemos lograr nunca. ¿Ya? Hubo formas de dibujar las cosas, pero fíjense, por ejemplo, que durante mucho tiempo lo que era un dibujo tenía la misma posición, la misma ubicación, las mismas cosas. La gente dibujaba una mesa, dibujaba una persona más importante, dibujaban personas menos importantes, y teníamos entonces una representación de algo, ¿ya? Que es muy común hasta antes del Renacimiento. Esta forma de representación donde todo, por ejemplo, era igual, todo tenía el mismo valor, el mismo tamaño, era una manera de mostrar. Y la gente debía entender eso. Así, por ejemplo, aquí se ponía el rey, y el rey era el más grande, ¿ya? Y aquí están las personas que lo acompañaban, aquí está el súbdito más importante, pero no era ninguna relación de cómo debiera verse, cómo debiera ser, ¿no? Más o menos lo que yo entendía del dibujo. Y pasó que aproximadamente en el año 1640,
esto es una aproximación, pero más o menos, un artista llamado Alberto Durero hizo la primera representación en perspectiva. Inventó el concepto que nosotros entendemos como perspectiva, que es el que se usó durante mucho tiempo y nosotros todavía lo usamos. Y este concepto tenía una idea muy clara. Una línea de horizonte, uno o más puntos de fuga, ya vamos a explicar qué es eso, y luego trazamos unas líneas que nos mostraban muy suavemente dónde está el objeto, lo dibujamos así, 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 aquí. Y ya nosotros podíamos dibujar en forma más concreta el objeto a través de estas líneas y el punto de fuga. Ahí podíamos entonces mostrar este objeto, podíamos mostrar dónde estaba, cuál era su posición aproximada. ¿Ya? Entonces nosotros podíamos entender el objeto. Podríamos verlo. De aquí podíamos nosotros sacar entonces algunos objetos. Supongamos que esto sea una silla, o un sillón, un sofá. Podríamos mostrarlo así. Entonces así ya empezábamos a ver realmente cómo era el tema. Aquí teníamos, por ejemplo, un par de puertas o un mueble. Nosotros podíamos tener entonces una representación real del objeto. ¿Y de qué tenía que ver esto con la realidad? Hay una cosa muy simple. Ustedes visualícense a sí mismos, por ejemplo, en la playa. En el atardecer de la playa, están frente al mar y ven el horizonte. Este horizonte está justo a la altura de sus ojos. En serio, el horizonte que nosotros vemos está a la altura de los ojos. Entonces, cada cosa que nosotros tenemos de cierto tamaño, a medida que se acerca a ese horizonte, se ve cada vez más pequeño, hasta llegar a ser un punto minúsculo. ¿Ok? Ese punto minúsculo nosotros ya no lo vemos. Vemos el solo punto. Ese punto minúsculo es el punto de fuga, pero está justo frente a nuestros ojos. Nosotros podemos decidir con esto una serie de otros elementos dentro de este dibujo. Por ejemplo, si yo tengo mi línea de horizonte y tengo una persona aquí, esta persona, yo puedo saber, por ejemplo, que esta persona, independientemente de la distancia que esté, tiene la misma estatura que yo, porque si se fijan bien, la línea del horizonte está a la altura de sus ojos. En cambio, esta persona que está más acá, no está a la misma altura, y por lo tanto, lo más probable es que sea una persona de menor estatura o un niño. ¿Se fijan bien? No importa el lugar donde yo ponga a la persona, a qué distancia yo la vea, yo puedo reconocer en ella su tamaño, precisamente por la altura que tiene respecto de este horizonte. Esta persona, por ejemplo, es más alta que yo. ¿Se van fijando entonces? Esta es una manera de representar, de mostrarle a los demás algo, un objeto, por ejemplo, en estos casos, o mi visión de la vida. Durante mucho tiempo, esto era básico, con eso bastaba. Yo podía trabajar tranquilamente con eso, sin tener ningún problema. Pero hay un tema que tiene que ver con la parte que nos interesa a nosotros, los ingenieros. ¿Ya? Hasta la época, estamos hablando de Alberto Durero en 1640, al inicio del Renacimiento, o de la Revolución Industrial a fines de 1700, principios de 1800, la gente fabricaba cosas, pero la persona que lo fabricaba era la misma persona que lo había inventado,
la misma persona que sabía cómo se hacía. Era un artesano. El artesano tiene un tema específico que es muy claro. Fíjense, hay una diferencia muy clara entre crear y hacer, ¿ya? Pero el artesano lo hace de una sola forma, de una vez. El artesano no hace distingos entre el crear y el hacer, lo cual, en cierta medida, es razonable y no es importante. Si ustedes van, por ejemplo, no sé, a Pomaire, por ejemplo, a Chimbarongo, donde se realiza artesanía, van a ver que las personas que inventaron las vasijas, los sillones, todas esas cosas, no tienen, no tienen un dibujo exacto, técnico respecto a lo que están dibujando, lo que están haciendo. A lo más pueden tener una idea de lo que van a hacer. ¿Ok? Van a tener entonces esta idea, van a tener algún tamaño, alguna característica, y nada más, y con eso les basta. ¿Por qué les basta con eso? Porque ellos son ellos mismos los que lo hacen y saben exactamente qué espesor tiene esto, qué altura tiene esto, cómo se junta esto con esto, cuál es la forma, la curva en general. Lo han hecho tanto tiempo además que ya se la saben de memoria. El problema nació cuando recién estaba terminando, en 1789, la Revolución Francesa. ¿Ya? ¿Qué pasó con esto? Hasta la Revolución Francesa, todos los artículos que la gente usaba eran artículos carísimos y lo hacían para una élite, para la gente con dinero o para los aristócratas. En términos general, entonces, habían muy grandes, muy buenos artesanos, pero había muy poca producción. Entonces, lo que pasó fue que de repente la gente empezó a tener dinero, empezó a ganar dinero por otros lados, se formó otra clase de sociedad, en la cual ya no solamente los aristócratas y los grandes terratenientes tenían dinero, mucha gente tuvo dinero y tenían necesidad de estos productos. Empezaron a fabricarse en grandes cantidades y ahí nos dimos cuenta, la gente se dio cuenta en términos generales, que el artesano ya no daba abasto. El artesano ya no era el único que podía fabricar esto. ¿Qué es lo que pasó en ese caso? Que hubo la necesidad de que varias personas hicieran el mismo producto. Entonces acá el tema ya fue distinto. ¿Ya? En este caso nos dimos cuenta de que no bastaba con decirle a una persona cómo había que hacer las cosas, había que mostrarle muy claramente cómo se hacían estas cosas. ¿Ya? Y para eso había que empezar a pensar en una manera de transmitir esa información técnica de una manera clara, de una forma clara y específica. Un caballero en esta misma, en 1789, este caballero fue don Gaspar Monge, o Gaspar Monge. Gaspar Monge fue un tipo bien desgraciado en realidad, a ser sincero. Mandó matar a mucha gente, pero fue el director del Instituto de Pesas y Medidas de París. Y él se fijó en una cosa que es importante que nosotros tengamos en cuenta, que fue la base de lo que nosotros estamos viendo. Se fijó en algo muy simple. Imaginémonos que tenemos una vela. Frente a esa vela, que va a ser nuestra fuente de luz, vamos a poner un objeto, una pieza de cartón, un palito. Esta persona, y ustedes también pueden hacer el tremendo experimento en su casa, este Gaspar Monge se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta que en la pared se proyectaba la sombra
Y esta sombra tenía el mismo contorno exacto que la figura. Este entonces era la proyección. Recuerden ese concepto, proyección del objeto en la pared. La fuente de luz, el objeto, y la proyección, que son los tres elementos con los cuales él empezó a pensar en este tema. Y se puso a pensar una cosa mucho más simple, pero a la vez que muestra lo interesante que llega a ser este tema. ¿Qué pasaría, dijo, si la fuente de luz estuviera a una distancia extremadamente lejana, casi al infinito? En ese caso, lo que pasa es que los rayos de luz llegan paralelos al objeto, y este es el objeto, y la fuente, o sea, y la proyección es idéntica al objeto. ¿Ok? La fuente de luz muy lejana, el objeto y la proyección. Con eso, empezó a pensar en hacer una representación de los objetos viendo su proyección en un plano. ¿Ya? Por lo tanto, si teníamos una silla, veíamos su proyección tal como debiera ser la silla. ¿Ya? Esta era su proyección de frente, pero dijo que para entenderla tendríamos que verla también de lado. ¿Ok? Y este muchachito, Gaspar Monge, empezó a decirles a la gente que dibujaran las cosas así, como si estuvieran proyectadas estas imágenes en una pared. ¿Ya? No se preocupó de nada más y dijo que esta es la silla de frente y este es de lado. Ahora, lo importante es que estas dimensiones fueran las mismas proyectadas en distintos tamaños al objeto real. Y si esta silla medía 70 centímetros, él ponía 70 centímetros. Si esta silla medía 40 centímetros, él ponía 40 centímetros. Y tenía las medidas, la forma, los tamaños, etcétera, de cada una de estas partes. ¿Ok? Esa fue una idea muy, muy concreta, muy buena, que hizo que la gente empezara a pensar de una manera más clara respecto a este tema de representar un objeto para que se transmita la información de una manera clara y correcta. ¿Ok? Hasta ese momento teníamos todo más o menos claro. ¿Qué pasó con esto entonces? Que vino otra persona que nos ayudó mucho. Esta persona fue René Descartes, que inventó un sistema que se llama el sistema cartesiano. ¿Cuál es la ventaja de este sistema cartesiano? Que nos permite ubicar en un plano, a cierta distancia común de algo, el objeto y poder determinar sus dimensiones. Profe, ¿Sí? René, ¿cuánto? René Descartes. Descartes. Así se escribe, pero se pronuncia Descartes. René Ya, Descartes. gracias. Este es el que inventó el sistema cartesiano, se llama sistema cartesiano porque es de René Descartes. ¿Ya? Este caballero entonces inventó este tema y dijo, ¿sabe qué sería bien interesante? Determinar un punto inicial y a partir de ese punto inicial poder determinar todos los puntos del objeto respecto a ese punto inicial y así podríamos posicionarlo y podíamos transmitir la información de una manera adecuada. Más aún, empezó a pensar, y esta es una manera de pensar que deberíamos tener nosotros los ingenieros. A ver si llegamos a la misma conclusión. La conclusión es esta. ¿Cuántas dimensiones tiene el espacio? ¿Infinito? No, 3. 3, ¿cierto? Sí, tiene 3 dimensiones. Nosotros podemos ver el largo, el ancho y el alto. Ok,
En ese caso, sabiendo que existen 3 dimensiones, ¿cuántas imágenes del objeto serían las mínimas para tener la mayor información posible respecto de este objeto? Y llegaron a la misma conclusión lógica. 3. ¿Ya? ¿De dónde salió esta idea? Les voy a mostrar un dibujito de esta idea de este caballero. Imagínense un cubo. Este cubo tiene 6 lados. ¿Ya? Y tenemos un objeto aquí adentro. Voy a pintar de color también, para visualizarlo mejor. ¿Ya? Pero fíjense, de estos 6 lados, este y este se repiten, este y este se repiten, este y este se repiten. Así que podemos coger 3. Vamos a tener la misma idea, el mismo concepto de proyección. Si yo me pongo aquí, mirando para allá, voy a proyectar, voy a buscar esto aquí, esto aquí. Voy a tener esta proyección del objeto. ¿Se fijan? Esto es negro igual que esto. Proyecto el objeto. Lo que yo veo aquí se puede proyectar acá. Entonces, si no tengo esto, tengo solo la proyección del objeto. Lo primero que hizo Gaspar Monge, ¿se acuerdan? Y tengo una clara imagen de cómo se ve el objeto de frente. También tengo esto acá. Por lo tanto, aquí entonces tengo esta proyección. Si yo me pongo entonces aquí arriba, proyecto hacia abajo. ¿Lo fijan? Y lo que tengo es la proyección de esta pieza hacia acá. Ya puedo ver el objeto, cómo se ve de frente, aquí, cómo se ve desde arriba, acá. ¿Se fijan? Esta es la proyección de este objeto. Es una proyección que es exactamente cómo se ve este objeto aquí, proyectado acá. Y finalmente, claro, tengo esto acá. Y yo tengo esta imagen proyectada. Voy a marcarlo un poquito más. Y entonces esto que es azul aquí, se proyecta azul acá. Esto, dijo entonces, debiera mostrar claramente cómo funciona, cómo es el objeto, porque es cómo se ve de frente, cómo se ve desde arriba, cómo se ve desde este lado. Podría tenerlo desde el otro lado, podría tenerlo desde abajo, podría tenerlo desde atrás, da lo mismo. Pero para mostrarle entonces que con 3 de estas proyecciones, ya no necesito 6 lados, sino solo 3 proyecciones, yo puedo visualizar claramente el objeto. Esa es una buena idea. Se juntaron estas 2 ideas y dijeron, ok, ¿cómo va a funcionar entonces esto? Va a funcionar con un sistema que ya conocemos nosotros, que es el sistema de coordenadas, en donde vamos a tener un punto de referencia para el alto, el mismo punto de referencia para el largo y el mismo punto de referencia para el ancho. Un sistema de coordenadas que me represente, por ejemplo, esto. ¿Se fijan? Aquí tengo una que se ve del largo y el ancho, largo y alto, ancho y alto. Tengo entonces las 3 visiones aquí. Aquí yo puedo tener un objeto flotando en el espacio y puedo ver todas sus proyecciones. Entonces es esta idea. ¿Cómo funciona esta idea? Tenemos esto. Voy a ver que esto, por ejemplo, se ve así ahora.
igual que esto, así. Y esto, que está aquí, vamos a verlo así. Esto se ve así. ¿Se fijan? Yo, de la misma manera, traslado todo esto acá. Y esto ahora se ve así. ¿Se fijan? Es la misma filosofía de esto, la misma imagen. Yo aquí tengo el objeto que no lo tengo en este momento, pero estoy viendo su proyección de aquí y su proyección de acá. Y obviamente tengo la misma acá. Entonces, trazo igual. Trazo igual. Y aquí tengo esta imagen. ¿Lo ven? Este objeto que está flotando en el espacio, aquí no está, tiene sus tres proyecciones. Esta, esa y esta. Esta, esa y esta. Esta es la manera en que ellos dijeron que iba a funcionar este tema. Y como el espacio funciona de cierta manera, vamos a tener claramente aquí, por ejemplo, el eje Z. Acá, aquí el eje X. Y acá, el eje Y. Entonces tenemos el eje Y, el eje Z y el eje X. Esto es la reunión de los dos conceptos. El concepto de Gaspar Monge de proyectar un objeto y el concepto de René Descartes de un sistema que parte en cero, que está aquí, donde están ejes X, ejes Z y eje Y. Entonces nosotros podemos ubicar las proyecciones de acuerdo a su distancia al origen. Esto está a esta distancia de aquí y a esta distancia de acá. A esta distancia de aquí, a esta distancia de acá. A esta distancia de aquí y a esta distancia de acá. ¿Se fijan? Esta idea, que les digo, sinceramente, ustedes probablemente la encuentran tonta, en el sentido de que qué tan complicado va a ser. Jóvenes, les digo que esta idea, aparte de ser magnífica, esta sola idea es muy difícil de que la aprendan al tiro. Les va a costar. ¿Por qué les va a costar? Porque nosotros no dibujamos así. Dibujamos en algo así, pero esta representación tiene que ser claramente esta idea. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense bien esto. Lo que voy a hacer es abrir esto. Tengo entonces el eje Z, el eje X, el eje Y, y fíjense aquí, el eje Y también. ¿Por qué? Bueno, porque voy a poner ahí arriba, porque es exactamente el mismo eje. ¿Se fijan? Tenemos los tres ejes. Y nosotros vamos a hacer representaciones de los objetos, diciendo que como este es nuestro origen, esta distancia va a ser esta respecto al origen. Esta altura va a ser esta respecto al origen. Esta distancia va a ser esta respecto al origen. ¿Ya? Todas. Y fíjense que esta distancia de aquí tiene que ser la misma distancia de acá. Esto lo vamos a ver ahora. ¿Se fijan? De aquí a acá es la misma distancia que de aquí a acá. De aquí arriba es la misma distancia que de aquí arriba. Todos tienen entonces la misma distancia respecto de este origen cero. ¿Estamos claros con la idea? Sí, profe. Yo voy a poner un nombre ahora a esto, para que ustedes no se olviden, que son los que se utilizan en la nomenclatura de dibujo técnico. Esto se llama elevación o frente.
¿Ok? Esto se llama planta o plano. Y esto se llama perfil izquierdo. Ustedes dirán, ¿por qué perfil izquierdo si está al lado derecho? Porque esto que se ve aquí es el lado izquierdo. ¿Se fijan? Mano derecha, mano izquierda. Es el lado izquierdo del objeto que está siendo proyectado. Por lo tanto, lo que estoy viendo aquí es la proyección del lado izquierdo. Por eso se llama perfil izquierdo. ¿Estamos claros entonces? ¿Hay alguna duda respecto de esto? Por mi parte no, profe. No, Todo ¿cierto? claro, profe. Traten siempre, en todo caso, de manejar esta idea. ¿Ya? Esta es la idea básica. Esto que está aquí es lo que nosotros vemos de frente. Esto que está aquí, abajo, es lo que vemos desde arriba. Y esto que está aquí es lo que vemos del lado izquierdo del objeto. Y todo está a la misma altura. ¿Ok? ¿Cómo se entiende entonces eso? Con la visualización de algo que va a ser muy simple en el que nos vamos a meter nosotros ahora. Yo voy a hacer algo aquí utilizando escuadras. ¿Ok? Voy a hacer algo bien simple para que lo vayamos entendiendo. Voy a dibujar un sistema de coordenadas. Fíjense, yo me voy a apoyar aquí, bien parejo. Es una línea recta. Voy a poner aquí, bien parejo con respecto a arriba. Voy a dibujar otra línea recta. Y tengo un sistema de coordenadas. ¿Qué sistema de coordenadas tengo? Uno que es Z, X, fíjense en esto, Y, Z, X, Y, que es exactamente esto. Voy a ubicar un punto. Casi no se ve. Voy a ubicar con otro color. Un color rojo. Voy a marcar entonces dónde está ese punto, apoyándome en la línea. Voy a trazar esto. ¿Se fijan? ¿Qué significa esto? Que este punto está a esta altura del horizonte. Y lo trazo hacia el otro lado también. Que está siempre a la misma altura. El punto va a estar a esta altura. Luego voy a trazar este punto así. Me apoyo aquí, en la línea, para que quede parejo. Trazo esto. Trazo hasta acá. ¿Se fijan? Y ya tengo este. Ahora, este punto lo voy a llamar punto A. Y el punto A va a tener la siguiente coordenada. En X va a medir, va a estar, fíjense, voy a medir esto, y va a estar a 30 milímetros. X vale 30. ¿Ya? Voy a ponerlo, voy a poner aquí. ¿Ya? Y esto va a ser A', ya A', y va a estar a 16. Y la altura en Z va a ser 31.
Entonces yo puedo determinar la posición de este punto en el espacio conociendo esto. La distancia, la altura que está respecto al origen, la distancia que está respecto al origen, la distancia que está respecto al origen. ¿Cómo voy a hacer acá? Para ahí, muy simple. Tengo dos alternativas. La más razonable dentro de lo que se llama, ¿cómo se llama? El dibujo técnico es la que voy a hacer ahora. Miren, me apoyo acá, aquí, en esta línea. Me apoyo con esta línea, con esta escuadra acá. Muevo esto hasta llegar al esquema inicial y con un lápiz distinto voy a pasar una cosa que se llama la diagonal. ¿Se fijan? Que hace una diagonal, hay que hacer, no se ve. Voy a marcarla mejor. Lo vamos a hacer cada vez con mayor cuidado. Ahí está la diagonal. Y luego trazo esta misma proyección acá. Acá la diagonal. Y también su proyección hacia arriba. Entonces aquí tengo a segunda. Esta entonces es la posición que tiene en cada uno de los planos. Fíjense, para tenerlo claro. En el plano XZ está 30, 31. 30, 31. En el plano XY está a 30, 16. 30, 16. ¿Ok? Y en el plano IZ está a 16, 31. 16, 31. Fíjense, esta es la forma en que nosotros posicionamos un punto en el espacio. ¿Se entendió esa parte? Quiero que entendamos una cosa. Este elemento básico de un punto en el espacio es la base, fíjense que parece raro, de todo el dibujo técnico en general. Este objeto está acá, el punto no se ve porque no está en ninguna parte, está como si, por decirlo de alguna manera, flotando por aquí y vemos sus proyecciones. Por lo tanto, lo que tenemos acá son las proyecciones de este punto en el espacio. ¿Ok? Quiero que empecemos a visualizar este objeto. Un punto en el espacio tiene una sola cosa que podemos conocer de él: su posición. ¿Ya? Lo único que podemos conocer de un punto en el espacio es dónde está. Un punto no tiene espesor, no tiene tamaño, no tiene grosor, no tiene forma, no tiene nada más que una posición. Y tiene una sola posición en el espacio. Si al frente está a 30 milímetros, en el perfil izquierdo va a estar a 30 milímetros. No puede estar a 35, porque no lo estaríamos viendo en la misma posición. ¿Ya? Eso es importantísimo. En serio, jóvenes, no crean que es una tontera. Es importante entender que cada punto que nosotros vayamos viendo de aquí en adelante, que a veces va a ser cada vez más complejo, tiene una sola posición en el espacio. No puede estar en dos partes. Si está a 30 milímetros de frente, nosotros tenemos que dibujarlo en el perfil izquierdo a los mismos 30 milímetros. Si está a 45 milímetros del frente del borde, en la planta tenemos que dibujarlo a 45 milímetros del borde. Y así sucesivamente. ¿Ok? Lo primero entonces que debemos recordar es el posicionamiento de un punto. Quiero que le den vuelta a esto, que sigan practicando. Ustedes echen una miradita a practicar con puntos de esta clase, de 3 posiciones, y construyanse ustedes mismos para practicar, jóvenes. Yo estoy confiando en que ustedes quieren aprender y van a hacer un par de ejercicios de esto por su cuenta. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me los muestran. Yo no voy a pedirles ahora que hagan tarea ni nada. La próxima semana vamos a partir con puntos, vamos a seguir con línea y vamos a terminar con áreas. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, profe. Ya.
tan entusiasta, Pamela, se te nota así, sí. Ok, entonces hagamos una cosa. Quiero que le den vuelta al tema de posicionar un punto en el espacio, que tiene una sola posición en el espacio, que no existe otra más, y que vayamos entendiendo que tenemos tres proyecciones de un objeto o de un punto. De frente, desde arriba, que es la planta, y desde el lado izquierdo, que es dibuja el lado derecho, en realidad, que es el perfil izquierdo. O sea, elevación, planta y perfil son las tres vistas principales con las que nosotros vamos a trabajar el resto de nuestra vida en dibujo técnico. ¿Estamos? Ya, jóvenes, nos vemos más adelante con laboratorio, con quienes tengamos laboratorio. Cuídense harto, nos vemos, que estén bien. Profe, Chao, profe, nos muchas vemos. gracias, que esté Chao, bien. profe. Chao, profe, gracias. Chao, Profe, chao. muchas gracias, profe. Chao. Ok, chao, nos vemos. El link de la clase lo manda al día, ¿Perdón? el link de la clase lo manda el mismo día. Entre hoy y mañana máximo. De hoy día en la tarde, a lo mejor más tarde. Chao, nos vemos, que estén bien. Ya, sí, lo voy a mandar más ratito. Lo que pasa es que me metí al link de la clase anterior y estoy esperando como que me confundí, no había cachado que mandó otro correo con el link de la clase actual. Ah, ya Entonces, sí, voy por eso clase a clase. ya, perfecto. Ya recibí el Me correo y voy clase a clase. me pareció fantástico lo que hizo con el papel, no lo había visto así nunca y creo que fue algo muy, muy bueno, muy loco. ¿Tú habías visto algo ya de dibujo técnico en alguna parte? No, disculpe, se me cortó, no lo escuché muy bien. ¿Habías visto algo de dibujo técnico en alguna parte? Sí, estuve en primer y segundo medio en un liceo industrial. Industrial, técnico, ¿no? Claro, entonces hice AutoCAD y me pareció muy entretenido hacer AutoCAD, pero nunca me mostraron cómo hacer dibujo a mano alzada y me pareció muy bacán esto que hizo con el papel. De hecho, lo repliqué en mi casa con un papel usado ¿Ya? y me quedó Sí, ojalá de hecho, fíjate que eso es lo bien. básico para De hecho, me pareció poder muy después entretenido. desarrollar la idea, claro, desarrollar objetos más No, pues claramente. sí. De hecho, igual, después cuando mencionó lo del punto, entendí que era como para poder verlo con respecto al mismo objeto. Con ese punto haces la base para que todo el objeto quede concorde a la... Sí, lo que vamos a ver nosotros más adelante es que lo más complejo, líneas, áreas, volúmenes, todos son puntos. Y con eso ya vamos a poder, si tenemos clara la ubicación de un punto en el espacio, vamos a poder tener la ubicación de una línea en el espacio, de un área en el espacio o de un volumen en el espacio. Claro, de hecho, usted está hablando de que no, que con el cuadradito lo vemos muy fácil, pero después pensé, sí, con el cuadrado se ve fácil, pero después con un auto, por ejemplo, No, claro, por eso. es algo más complicado, pero sí, está muy entretenido, muy interesante. Ok, me alegro. Ya, Ricardo, Ya, nos estamos profe, viendo que entonces. le vaya Cuídate. muy Alexander, buenas tardes. ¿Llegaste tarde o qué pasó? Mientras hace poco. Sí, profe, llegué tarde porque me atrasé, estaba trabajando. Ah, aquí lata. Voy a mandarle el correo de esta reunión para que la vea. ¿Ya? Si es Ya, que profe. si es que no la puedo subir al sistema. No te preocupes. Ahora en sigue todo el caso. laboratorio, sí, ¿cierto? Sí, laboratorio sí, no hay problema. Más ratito, Ok. a las 5:10. Sí, a las 5:10. ¿Esta sesión ya terminó, sí? Sí, ya terminamos, ya vimos todo. Vimos esto, un punto en el espacio. Ya, profe, yo veo la grabación entonces. Ok, chao, que estés bien. Chau, chau.